Entonces, muy buenas tardes para todos, tutor y compañeros. Mi nombre es César Enrique Nova, estudiante de Ingeniería Electrónica. Eh, Enseguida voy a desarrollar una exposición de acuerdo al tema a tratar, que es la etnografía, una aproximación a la cultura, y fase 2, un intercambio cultural. Ahí se tienen que desarrollar tres interrogantes en la exposición. Entonces voy a compartir lo que planteo para esta exposición. Entonces dice: a partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir en contacto interétnico. Entonces, de forma general, la aculturación se define como un proceso en el que un individuo o un grupo de personas o pueblos incorporan o adoptan rasgos de otra cultura diferente. Esto se debe al contacto continuo con las demás culturas y en donde se presentan cambios en los patrones culturales, y estos cambios pueden ser tales como tradiciones, costumbres, creencias y estilo de vida. Entonces, en estos casos se presenta la aculturación. Mm, por ejemplo, los niños aprenden tales tradiciones al crecer en una sociedad particular mediante un proceso, mientras mediante el proceso llamado aculturación. Entonces, las tradiciones culturales incluyen costumbres y opiniones desarrolladas a través de generaciones acerca del comportamiento, de lo que es adecuado y lo que es inadecuado, digamos, de cómo haremos las cosas, de cómo daremos sentido al mundo y de cómo distinguir entre cuál es el bien y cuál es el mal. Y entonces ahí se presenta, ahí, digamos, esto se llama aculturación, y eso se va pasando de generación a generación. La aculturación se puede dar de dos maneras. Una es la forzada y la otra es la voluntaria. La forzada se da cuando eh, cuando una cultura por considerarse dominante somete a la otra. Y la voluntaria se da cuando ambas culturas aprenden una de la otra. Eh, Son muchas las razones que se pueden presentar en la aculturación, en las cuales podemos mencionar algunas, como el contacto continuo entre las culturas, la globalización, avance tecnológico y medios de comunicación. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Entonces, eh, eh, eso se ha debido a que promueven una innovación y un desarrollo a través de la creación de proyectos y nuevas creencias que se adaptan a una nueva forma de vida que han adquirido. Esto lleva a que los pueblos poco a poco cambien sus costumbres, eh, cambien hasta sus creencias y sus ideologías, que antes eran propias de cultura, pero con el fin de estar a la vanguardia frente a las demás culturas, entonces siguen esta tendencia. Y entonces un ejemplo pueden ser las empresas que traspasan fronteras y venden estos cambios de una forma de mejora de calidad de vida, pero que en realidad lo que está haciendo en este caso es un proceso de aculturación. Eh, por ejemplo, digamos, hay en esta cuestión, según el contenido de lectura, buscar en internet que un, un contexto que cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la cultura. Entonces, el caso es de aculturación de la comunidad Ambica Pijao, residente en la localidad de Usme, Bogotá. Entonces, en Colombia existe una gran diversidad étnica y cultural, como también condiciones sociales y económicas diferentes dependiendo de la ciudad y departamento en el que nos encontremos.
Aterrizando todo en esto al proceso de aculturación, podemos decir que muchas veces las personas o grupos de familias se ven obligadas a trasladarse a otras partes, ya sea para mejorar su calidad de vida o por problemas de desplazamiento forzado, de acuerdo a la violencia que se vive en nuestro país. Colombia, por situaciones como el desplazamiento forzado, factores económicos, conflictos. Entonces, en este caso, la comunidad ambicua Pijao de la localidad de Usme, Bogotá, que en su mayoría migran al interior del país, se considera un riesgo para la supervivencia de esta cultura, porque en medio del choque cultural al que se enfrentan, estas comunidades se ven en la obligación y o necesidad de olvidarse, es decir, de perder las costumbres, características de su cultura original, para adaptarse a esta nueva forma de vida en la que buscan una estabilidad económica, social y psicológica, y sin darse cuenta poco a poco se van olvidando de sus raíces. Entonces eso es lo que pasa en la parte de nuestro país debido al conflicto. Muchas gracias, este ha sido el video.